buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al cajón, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un tutorial de este maquillaje que veis que llevo hecho, que es un maquillaje que me encanta, ideal para fin de año, para cualquier evento que tengáis. Así que si queréis saber cómo lo he recreado, ya sabéis, quedaos ahí y seguid viendo el vídeo. Como veis, tengo la cara medio hecha, porque es que si no, este vídeo iba a ser eterno y no es plan. Tengo ya pues toda la base, iluminador, cejas y demás, y voy a empezar ya con mi color de transición. Voy a estar utilizando la paleta de Jadis y luego una de Too Faced, luego os la enseño, pero para el color de transición voy a utilizar este color de aquí, que es el de dulce de leche. Es un marrón así medio, no es demasiado fuerte, y voy a hacer un look así como en, yo creo que marrones y algo de verde quizás, porque no sé, voy de verde, no sé, voy a ir improvisando un poquito sobre la marcha, a ver qué es lo que sale. Ya sabéis que yo repito el mismo paso en los dos ojos, primero hago uno y luego hago el otro, porque a mí pues me va bien así, maquillarme así. Marco toda lo que es la cuenca del ojo. Voy a seguir con este color de aquí, cajeta, y la aplico justo encima del hueso del ojo, un poquito más arriba, no donde se hace el pliegue, sino que un pelín más arriba. Y repito el mismo proceso en el otro ojo. Difuminamos esto muy bien para que no se note nada de los bordes, para que queden bien los dos colores entremezclados. Voy a continuar con este marrón de aquí, que es un marrón oscuro, Chocolate Fudge o algo así se llama, Fudge, no sé exactamente cómo se pronuncia. Es que mi pronunciación en inglés la verdad que es bastante mala. Sé lo básico, súper básico en inglés, por no decir nada. Hacemos este movimiento así tipo parabrisas y a la vez hacemos círculos para que quede todo bien integrado, y lo llevamos hasta dentro de todo el ojo y a la parte exterior. La parte exterior vamos a llevarlo un poquito hacia la ceja para alargar lo que es la mirada. Ya sabéis que el paso de difuminar es súper importante. En realidad se difumina muchas más veces de lo que vosotros veis en cámara, pero bueno, es un poco para que veáis cuándo hay que difuminar, y que básicamente es después de haber aplicado cada sombra. Voy a marcar el hueso de la ceja, para eso voy a utilizar también de esta paleta el color chata. Es un crudo que me gusta mucho, es como un color hueso, que aparte pigmenta muy bien. Voy a humedecer un poquito la brocha esta. Voy a utilizar de la paleta esta que os comento Too Faced, este color de aquí, el Fairy Tail. Y como quiero que quede muy pigmentado, voy a humedecer la brocha. Ya veis que lo estoy llevando hacia la mitad y un poquito más. Y el siguiente color que voy a utilizar es Night Fever, este de aquí. Es como un verde con unos destellos dorados, que lo voy a poner en el extremo final. A toquecitos.
Y vuelvo a difuminar esto de aquí al final. Y con esta de aquí voy a pasar a iluminar lo que es el lagrimal. En la parte de abajo lo único que hago es recrear lo mismo que hay arriba, es decir, coger la sombra Night Fever y la de Fairy Tail y recrear lo que hay arriba. Difumino un poquito esto de aquí abajo. Y solo me quedará delinear mis ojos y aplicar pestañas. Ya tengo mis ojos delineados y las pestañas aplicadas. Mientras se secan para poder poner rímel, voy a pasar a hacer los labios. Voy a estar utilizando este rojo de L'Oreal. Y ahora ya sí, paso a aplicar el rímel, que es el toque final. Mezclo mis pestañas con las postizas. Y las de abajo. Solo me queda quitarme esto y este es el look terminado. Pues este ha sido el look terminado, este ha sido el look que os he recreado, espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que me podéis dejar vuestros comentarios en la zona de abajo del todo de comentarios, dejarme vuestros likes para ayudarme a llegar a más gente y por supuesto si os ha gustado lo podéis compartir en vuestras redes sociales y como siempre ya solo me queda mandaros un beso allí donde estéis y daros las gracias por el apoyo y seguirme viendo.